El menú de opciones es un elemento fundamental en la interacción humano-computadora desde los inicios de la informática. Su historia está íntimamente ligada a la evolución de las interfaces de usuario y la búsqueda de formas más intuitivas de interactuar con las máquinas. Primero fueron los menús basados en texto. Antes de la era gráfica, en los primeros sistemas operativos basados en texto, como Unix clásico, MS2, CPM, etc., los menús de opciones eran la forma principal de navegar y ejecutar acciones en una aplicación. Un menú de opciones se presenta como una lista de opciones numeradas o con letras, y el usuario debe ingresar el número o la letra correspondiente para seleccionar la acción. Un menú de opciones de texto típico se compone de un título, que es un encabezado que describe el propósito del menú o la sección del programa. Opciones y descripciones, una lista de acciones disponibles, cada una con un número o letra de identificación, una indicación clara sobre cómo seleccionar una opción, generalmente pidiendo al usuario ingresar el número o la letra correspondiente. 30 años como profesor de introducción a la programación y siempre promediando el tercer mes de clases, ya por la cantidad de algoritmos que requiere una aplicación y con el objetivo de no tener que ejecutarlos uno a uno en forma secuencial, aparece la necesidad de introducir el concepto de menú de opciones. Si bien a lo largo de estos 30 años las instituciones educativas han ido cambiando de lenguaje de programación para adaptarse a los tiempos, el concepto de menú de opciones no ha variado, sea que utilicemos Pascal, C, Java o Python. Sí, esos son los 4 lenguajes que he utilizado en los últimos 30 años para iniciar a mis alumnos. Podríamos también pensar que los menús de opciones en modo texto están obsoletos, pero en realidad es que no. Se siguen utilizando mucho en aplicaciones de consola. Ventaja de los menús de opciones basados en texto. Simplicidad. Su diseño es sencillo y directo. Eficientes. Permiten una interacción rápida y precisa, especialmente para usuarios experimentados que conocen las opciones disponibles. Fácil implementación. Requieren poco código y se adapta a distintos lenguajes de programación. Ideal para dispositivos con interfaces limitadas. Consolas, sistemas embebidos, servidores sin interfaz gráfica. ¿Cuáles serían sus desventajas? Interfaz poco amigable, no es intuitivo para usuarios sin experiencia con interfaces de texto. Dificultad para navegar. En menús complejos puede ser complicado recordar las opciones. Limitado en términos de diseño, no admiten elementos gráficos o multimedia. Como conclusión, los menús de opciones de texto son una componente fundamental de la informática, especialmente en escenarios donde la simplicidad y la eficiencia son prioritarias. Aunque su interfaz puede parecer básica, sigue siendo una herramienta potente y versátil que permite la interacción con programas y sistemas de diversas aplicaciones. Mis alumnos, luego de implementar varios menús de opciones en modo texto, me preguntan: ¿cuándo vamos a hacer esos menús desplegables que tienen todas las aplicaciones con interfaces visuales? Y yo les digo todo a su tiempo, y afirmo y reafirmo que como desarrolladores estarán siempre en medio de menús con formato texto. Por ejemplo, cuando creamos una aplicación Angular, se nos muestra un menú de texto para seleccionar qué tipo de hoja de estilo utilizaremos en el proyecto. Otro clásico con menú de texto son las aplicaciones de setup de la BIOS de nuestra computadora, donde configuramos la hora y fecha del equipo, orden de arranque de los dispositivos de almacenamiento, seguridad, contraseñas y configuraciones avanzadas de hardware. Todas estas opciones normalmente se navegan por medio de un menú de texto. Existen infinidad de aplicaciones que utilizan menús de texto, especialmente en aplicaciones orientadas a programadores y administradores de sistemas. Pasemos ahora a los menús con interfaces visuales. Hay varios tipos: el clásico menú de barra y submenús desplegables. La barra de menú se encuentra generalmente en la parte superior de la ventana y contiene opciones principales que representan funcionalidades importantes de la aplicación. Los submenús contienen subopciones relacionadas con la opción principal. Estas subopciones pueden representar en forma de listas vertical debajo de la opción principal o desplegarse horizontalmente. Las opciones pueden tener iconos, teclas de acceso rápido, estar activas o desactivas, etc. Existen múltiples herramientas para la creación de menú de barra con submenús desplegables en C#, Java y otros lenguajes. Mi experiencia como docente es que este tipo de menús los presentamos luego que el alumno ya domina la lógica de programación, normalmente en un segundo cuatrimestre de la carrera, y se utiliza alguna herramienta automática para la creación del menú. Como podemos ver en el video, es básicamente arrastrar las opciones a la barra de menú y los submenús.
En una palabra, los alumnos aprendieron más cuando desarrollaron los algoritmos de menú de texto. Sí, tal vez en una carrera de ciencias de la computación se puede desarrollar un trabajo de investigación con nuevos formatos novedosos de menú de opciones, pero en la mayoría de las carreras será dibujar el menú y a otra cosa. Seguimos. Otro tipo de menú muy utilizado en aplicaciones de escritorio son los menús contextuales. Un menú contextual es un conjunto de opciones que aparecen cuando hacemos clic derecho en un elemento visual en la computadora. Estas opciones son específicas para lo que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos en una carpeta de archivos y hacemos clic derecho en uno de ellos, veremos opciones como abrirlo, copiarlo, eliminarlo o cambiar su nombre. Si hacemos clic derecho sobre una imagen, puede aparecer un menú contextual para guardar la imagen en el disco o compartirlo. Como programadores, este tipo de menú también son muy fáciles de implementar, ya que existen herramientas para generar el código en forma automática en nuestras aplicaciones. Otro tipo de menú son los menús de hamburguesa. El menú de hamburguesa se ha convertido en un elemento icónico de diseño de interfaces móviles y sitios web responsivos. Su nombre proviene de su apariencia, 3 líneas horizontales apiladas que se asemejan a la forma de una hamburguesa. Este tipo de menú es especialmente popular debido a su capacidad para proporcionar una navegación intuitiva y compacta en dispositivos con pantallas pequeñas o limitadas como teléfonos y tablets. ¿Cuáles son las características del menú de hamburguesa? Por un lado, el icono estándar consiste, como decía, en 3 líneas horizontales que suelen ubicarse en la esquina superior izquierda o derecha de la pantalla. El despliegue del menú, al hacer clic o tocar el icono del menú, se despliega un panel lateral o una lista desplegable que contiene opciones de navegación y funciones adicionales. ¿Cuáles son las ventajas del menú de hamburguesa? Por un lado, la adaptabilidad es ideal para interfaces responsivas, ya que se adapta bien a diferentes tamaños de pantalla sin ocupar demasiado espacio cuando está cerrado. Y la organización jerárquica. El menú desplegable suele organizar las opciones en una estructura jerárquica, facilitando la navegación entre secciones o funciones sin saturar la interfaz visualmente. Para ir terminando, debemos decir que existen muchos otros tipos de menús, pero el más terrorífico a todos alguna vez se nos ha presentado cuando hemos tenido que llamar atención al cliente para dar de baja algún servicio. Para soporte técnico, presione 1. Para consultas de facturación, presione 2. Para hablar con un representante, presione 3. Espero que recuerden este video y dejen un comentario en su próximo menú que implementen. Saludos.